Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a tocar un tema que para mí es realmente profundo y que me ha conmovido muchísimo. El título de hoy, como ya habrán visto, es Kerem me dejó sin palabras. Su apoyo lo cambió todo. Y sí, así es. Vamos a sumergirnos en una historia personal que espero pueda resonar con muchos de ustedes. En este vídeo les voy a contar cómo el apoyo incondicional de alguien llamado Kerem, una persona que quizás muchos de ustedes no conozcan, tuvo un impacto transformador en mi vida. No se trata de algo superficial, sino de un cambio genuino y profundo. Si les gusta este tipo de contenido, donde compartimos experiencias y reflexionamos juntos, no olviden darle a ese botón de suscribirse justo aquí abajo. Así no se pierden nada de lo que compartimos. Así que prepárense, porque vamos a desgranar esta historia paso a paso. Kerem entró en mi vida en un momento bastante complicado. Imaginen estar en un punto donde las cosas se sienten estancadas, donde las dudas pesan más que las certezas, y donde la energía para seguir adelante parece escasear. Ese era yo. No es que estuviera pasando por una catástrofe, pero sí sentía esa pesadez general, esa sensación de no estar alcanzando mi máximo potencial, de estar un poco a la deriva, por decirlo de alguna manera. Era como navegar en aguas tranquilas pero sin rumbo, sintiendo la inmensidad del océano a mi alrededor, pero sin saber hacia dónde dirigir el barco. La rutina se había vuelto un ciclo monótono, las metas que antes me apasionaban parecían difuminarse en el horizonte y esa chispa vital que te impulsa a crear, a soñar, a avanzar, empezaba a flaquear. Me encontraba en esa encrucijada existencial donde la autocomplacencia se asoma como una opción tentadora, pero la insatisfacción latente te impide disfrutarla plenamente. Y en ese contexto apareció Kerem. Al principio no le di la importancia que realmente merecía. Lo veía como una persona más en mi círculo, alguien con quien compartía conversaciones, tal vez alguna que otra actividad. No era una figura pública, ni alguien con un estatus que impusiera respeto automático. Era simplemente una persona. Pero lo que no me daba cuenta era la sutileza y la fuerza de su presencia y, sobre todo, de su apoyo. A veces las personas que más nos impactan no son las que hacen grandes gestos llamativos, sino aquellas que con una constancia silenciosa, te tienden la mano en el momento justo, o te ofrecen una perspectiva que nunca habías considerado. Kerem era, sin saberlo, una de esas personas. Recuerdo vívidamente una situación particular. Estaba trabajando en un proyecto personal, algo que me ilusionaba enormemente, pero que al mismo tiempo me generaba una cantidad de inseguridades brutal. Era un proyecto ambicioso, uno de esos que te sacan de tu zona de confort, que te obligan a explorar territorios desconocidos de tu creatividad y de tu capacidad. Cada pequeño obstáculo, cada crítica constructiva, por mínima que fuera, se magnificaba en mi cabeza hasta convertirse en un problema insuperable. Mi mente se convirtió en un campo de batalla, donde las voces de la duda y el miedo rugían con más fuerza que la ilusión inicial. Yo era mi peor crítico, y eso estaba minando mi motivación a pasos agigantados. Cada tropiezo, por pequeño que fuera, se sentía como una caída libre sin red de seguridad. Estaba a punto de tirar la toalla, de decir, esto no es para mí, de conformarme con lo que ya tenía y abandonar ese sueño que tantas noches me había quitado el sueño, pero de una forma maravillosa, llena de esperanza y aspiración. Fue entonces cuando, sin que yo se lo pidiera explícitamente, Kerem se dio cuenta. No me regañó, no me dijo que estaba equivocado, ni me dio soluciones mágicas, esas que rara vez existen en la vida real. Lo que hizo fue algo mucho más poderoso. No intentó resolver el problema por mí, ni me dio un sermón sobre perseverancia. Lo que hizo fue mucho más humano, mucho más efectivo. Se sentó conmigo. Simplemente eso. Se sentó y me escuchó. Y cuando digo me escuchó, me refiero a que realmente me prestó atención. No interrumpió con sus propias anécdotas, no minimizó mis sentimientos con frases hechas, no juzgó mis errores, solo estuvo ahí, presente, con una atención plena que me permitió desempacar todo el nudo de frustraciones, miedos y dudas que me atenazaban. Me permitió expresar cada palabra que resonaba en mi interior, cada pensamiento que me paralizaba, cada emoción que me ahogaba. Me hizo sentir validado en mis sentimientos, y eso, créanme, es un bálsamo increíble cuando uno se siente tan vulnerable, tan expuesto ante sus propias debilidades. Sentir que alguien te escucha sin interponer sus propios juicios es un acto de generosidad inmenso.
Después de que terminé de desahogarme, de vaciar todo ese contenido que me estaba consumiendo por dentro, Kerem me miró. No con lástima, no con condescendencia, sí. No con una calma que transmitía una seguridad enorme, una serenidad que se contagió en el ambiente. Y me dijo algo como, entiendo perfectamente cómo te sientes. Es completamente normal tener esas dudas, esas inseguridades, especialmente cuando te estás esforzando tanto en algo que te importa de verdad, algo que te apasiona. Es la señal de que te estás retando, de que estás saliendo de tu zona de confort. Pero recuerda por qué empezaste esto. Recuerda la chispa que te impulsó, la visión que te hizo dar el primer paso. Los tropiezos, los errores, las dificultades, son parte intrínseca del camino. No son el final del recorrido, son simplemente detours, lecciones que te preparan para lo que viene después. Y ahí estaba la clave. En esas sencillas pero profundas palabras. Kerem no minimizó mis problemas, no me dijo que no eran importantes. Pero tampoco dejó que me hundiera en ellos, que me ahogara en mi propia autocompasión. Me recordó el propósito, la pasión que había detrás de mi esfuerzo, la visión original que me había motivado. Me devolvió el enfoque. Me ayudó a ver el bosque en lugar de perderme entre los árboles. Pero no se quedó solo en palabras. Eso habría sido un gran apoyo, pero él fue mucho más allá. Me sugirió un enfoque diferente, una nueva perspectiva para abordar los obstáculos. En lugar de verlos como barreras infranqueables, me invitó a verlos como oportunidades de aprendizaje. Me propuso dividir el proyecto en tareas más pequeñas y manejables, segmentar la montaña en pequeñas colinas que pudiera escalar paso a paso. Me animó a celebrar cada pequeño logro por insignificante que pareciera, a reconocer mis avances por modestos que fueran, porque cada pequeño paso me acercaba a mi meta. Y lo más importante, me ofreció su ayuda. No para hacer el trabajo por mí, no para quitarme el mérito, sino para ser mi sounding board, para revisar mis ideas, para darme una perspectiva objetiva cuando yo estuviera demasiado inmerso en mis propias dudas y mi visión estuviera nublada por la frustración. Me ofreció su tiempo y su atención para ser un confidente, un colaborador intelectual. Este apoyo tomó muchas formas a lo largo del tiempo. A veces era una llamada rápida para ver cómo iba, para saber si había encontrado algún obstáculo nuevo o alguna solución inesperada. Otras veces era una sesión de lluvia de ideas donde me ayudaba a desatascarme, a encontrar enfoques alternativos cuando yo me sentía estancado. Había días en que solo necesitaba que me recordara mi valía, que me hiciera ver mis fortalezas cuando yo solo era capaz de ver mis debilidades. Y Kerem tenía esa habilidad innata de ver lo mejor en mí, incluso cuando yo no podía verlo, cuando mi propia autocrítica me impedía reconocer mi potencial. Su fe en mí era contagiosa. Empecé a ver las cosas de manera diferente. Ya no sentía que estaba solo en esta lucha, en esta travesía que a veces se sentía solitaria y abrumadora. Tenía a alguien que creía en mi potencial, que me animaba a seguir adelante incluso cuando el camino se ponía cuesta arriba, cuando las fuerzas parecían flaquear y la tentación de rendirse se volvía muy fuerte. Este apoyo no se limitó a ese proyecto en particular. Con el tiempo me di cuenta de que Kerem tenía esa cualidad en muchas áreas de su vida y en sus interacciones con los demás. No era un apoyo efímero o superficial, que aparece y desaparece según las circunstancias. Era una actitud constante, una forma de ser que inspiraba confianza y crecimiento en las personas que le rodeaban. Me enseñó sin quererlo la importancia de creer en los demás, de invertir en ellos, de ofrecer esa mano amiga, esa palabra de aliento que puede marcar una diferencia abismal en la vida de alguien. Me mostró el verdadero valor de la empatía y la generosidad desinteresada. El impacto que tuvo este apoyo en mí fue mucho más allá de ese proyecto específico. Me devolvió la confianza en mis propias capacidades, esa confianza que había sido minada por las dudas y los fracasos percibidos. Me enseñó a ser más resiliente ante las adversidades, a ver los problemas no como puntos finales, sino como oportunidades para aprender y crecer. Me hizo darme cuenta de que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de inteligencia, de madurez, de autoconciencia. Y sobre todo me hizo comprender el verdadero valor de las conexiones humanas genuinas, de esas relaciones que nutren el alma y nos impulsan a ser mejores personas. A veces, todo lo que necesitamos es una persona que nos vea con ojos de esperanza, que nos impulse a ser nuestra mejor versión, que nos recuerde quiénes somos cuando nosotros mismos lo hemos olvidado. Y es que piensen en ello. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de renunciar a algo que amamos, a un sueño,
a una meta, simplemente porque nos sentimos solos en el proceso, porque nos faltan esas palabras de aliento, ese empujón que necesitamos para dar el siguiente paso. Cuántas ideas brillantes se han quedado en el tintero, cuántos talentos se han desaprovechado porque la persona que los albergaba no encontró el apoyo necesario para florecer. Kerem me dio eso. Me dio la seguridad de que aunque el camino fuera difícil, aunque me encontrara con obstáculos inesperados, no estaba solo. Su apoyo fue como un faro en medio de la niebla, una luz que me guiaba hacia un puerto más seguro, hacia un futuro más prometedor, a pesar de la incertidumbre que me rodeaba. La frase Kerem me dejó sin palabras, no es una exageración. Hubo momentos en que sus acciones y sus palabras me dejaron tan conmovido, tan abrumado por la gratitud, que las palabras se me ahogaban en la garganta. Sentía una gratitud inmensa, una admiración profunda por la forma en que me apoyaba, sin pedir nada a cambio, sin esperar reconocimiento, simplemente porque creía en mí, en mi potencial, en mi capacidad para lograr mis objetivos. Ese tipo de apoyo, ese amor incondicional y esa fe ciega en el otro, es un regalo invaluable en la vida, y estoy eternamente agradecido por haberlo recibido de Kerem. Hoy, miro atrás y veo el camino recorrido. Veo cómo ese proyecto que casi abandono, que sentía que estaba más allá de mis capacidades, se convirtió en un éxito. Y aunque el mérito es mío por el trabajo duro, la dedicación y la perseverancia que puse en él, no puedo ignorar el papel fundamental que tuvo el apoyo de Kerem. Él fue el catalizador, el que me ayudó a ver la luz al final del túnel cuando yo solo veía oscuridad. Fue el recordatorio constante de la fuerza que llevaba dentro, de la capacidad que poseía, incluso cuando yo mismo dudaba de ella. Así que para resumir un poco lo que hemos compartido hoy, la historia de Kerem es un testimonio del poder transformador del apoyo genuino. Nos recuerda que todos podemos ser ese alguien para otra persona. Que unas pocas palabras de aliento, una escucha activa, una mano amiga, un voto de confianza, pueden cambiarlo todo en la vida de alguien. Nos enseña la importancia de creer en nosotros mismos y en los demás, especialmente en esos momentos de duda y dificultad, cuando más necesitamos ser vistos y apoyados. Quiero agradecerles de corazón por haberse quedado hasta el final, por haberme acompañado en esta reflexión tan personal. Espero que esta historia les haya inspirado, que les haya hecho pensar en las personas importantes en sus vidas que les han brindado su apoyo, en esos Kerems que han aparecido en su camino. Y quizás les anime a ser ese apoyo para alguien más, a ser esa luz en la oscuridad para otra persona que lo necesite. Me encantaría saber si ustedes han vivido experiencias similares, si hay alguna persona que haya sido un pilar fundamental en algún momento de su vida, alguien que con su apoyo haya transformado su perspectiva o su camino. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos e interactuar con ustedes, porque este canal es precisamente eso, un espacio para compartir, para reflexionar y para construir una comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido valioso, si les ha tocado alguna fibra sensible, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que más personas puedan encontrar estos mensajes. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que pueda necesitar escuchar esta historia, que pueda encontrar en ella un motivo de esperanza o de reflexión. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Cada vez somos más y me encanta poder construir esta comunidad con ustedes, un espacio donde nos apoyamos mutuamente y crecemos juntos. Gracias de nuevo por estar ahí, por su tiempo y por su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande a todos.